Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sión Celestial, Paz y Vida presentan el tema ¿a dónde va el ser humano cuando deja de existir? Hemos estado viendo este tema en los últimos días. Hemos hablado un poco en la primera parte de la introducción de este tema acerca de esto. Y como ya explicamos brevemente, de que solo existen dos lugares a donde el ser humano va cuando muere. Pues el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versos 26 y 27 son específicos en cuanto a esto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Ciertamente, acá se cierra todo pensamiento humano de creer o pensar de que pueda existir un lugar donde las personas que de alguna manera no alcanzaron, por decirlo así, puedan irse a purificar. Esto las personas de que murieron sin haberse arrepentido, haberse limpiado del pecado, no vivieron una vida santa delante de Dios. Se dijo de que existía un lugar intermedio que le llamaron el purgatorio, pero como se puede ver claramente en las escrituras, no existe tal lugar donde el creyente o el que no se limpió, no creyó, no vivió una vida santa, pueda completar su ciclo de limpieza. Acá en Hebreos 10, 26, 27 dice claramente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Entonces, como explicamos en el otro punto, cuando la persona muere, inmediatamente es trasladada a alguno de estos lugares, sea al Seol, Hades, infierno, como se le conoce. Ya dijimos de que esta palabra Seol en hebreo, Hades en griego e infierno en latín, son el mismo lugar, el lugar donde van todas las almas de los muertos, desde luego de los muertos que mueren sin Cristo. Y nos hacíamos la pregunta, o alguien me hacía la pregunta: ¿y pueden haber creyentes o personas que se han convertido al Señor o que de alguna manera profesaron el Evangelio o dijeron haber creído en el Señor, en el Seol, en el Hades y en el infierno? Ciertamente sí, hay personas ahí. Pues cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, nos vamos a dar cuenta de que dice la Biblia de que el Hades entregó a todas las personas que estaban ahí, y las que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces ciertamente hay personas creyentes en el Seol, en el Hades o en el infierno.
Pero las personas aquellas quienes realmente han creído en el Señor, se han apartado del mundo y han seguido una vida en santidad, ciertamente estas personas sí llegan al paraíso. Como podemos ver en la parábola del rico y Lázaro, nos podemos dar cuenta de que ahí la Biblia menciona de que el rico fue llevado al Hades y Lázaro al seno de Abraham, que en este caso es el paraíso. Como nosotros decíamos, si usted quiere constatar esto, lo puede ver en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Pero entonces decíamos de que el infierno es el mismo Hades y el mismo Seol de los hebreos. Dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno. Nótese bien, la muerte y el infierno. Esta es la Nueva Versión Internacional, pero la Reina Valera de 1960 traduce esto como el Hades. Devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, como podemos ver claramente acá en la palabra, alguien me dirá, no hablamos de en la otra ocasión de este punto. Alguien dirá, el infierno no es el mismo Hades, ni el Hades es el mismo infierno. Ciertamente habíamos dicho de que tenemos que tener cuidado porque hay traducciones de que traducen acá la palabra Hades con infierno. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que el infierno es el lago de fuego que se menciona aquí en la Biblia, que es la segunda muerte. Pero parece que nosotros hemos confundido este término, porque realmente el Seol, el Hades y el infierno son el mismo lugar a donde van los muertos. Acá en este lugar de ninguna manera está ya ejecutándose algún tipo de castigo, como pensamos, porque luego cuando nosotros oímos la palabra infierno, pensamos de que cuando una persona va allá, ya está recibiendo el castigo, por ende está en el infierno, o sea, entre el fuego, como nosotros pensamos. Pero en ninguna manera esto es así, sino que, como decimos, debemos de tener cuidado al leer las versiones, porque hay versiones que en lugar de traducir la palabra Hades, lo traducen como infierno, y no era realmente lo que se quería decir. Realmente nosotros ya estamos tan acostumbrados a esta palabra infierno. Pensamos de que se refiere al lago de fuego, pero como podemos ver aquí en la Nueva Versión Internacional, de que se hace una separación, o sea, se traduce la palabra Hades como infierno. Realmente es una traducción muy acertada, porque al final de cuentas, como pudimos ver, Seol en hebreo es un lugar de los muertos. Hades es una palabra en griego que es la misma lugar de los muertos. Infierno
también es una palabra latina que es el mismo lugar de los muertos. Por eso explicamos esto, porque cuando luego decimos esto, estamos tan hallados y acostumbrados acá. Yo hablaba una vez en una ocasión con un testigo de Jehová y él me decía de que el infierno no existía. La persona cuando muere deja de ser, y él me ponía el ejemplo de una vela o una candela, como nosotros le conocemos acá en Guatemala. Él decía, al apagar una vela, ¿a dónde se va el fuego o la llama? No se va a ningún lado, simplemente deja de existir. Así es una persona, simplemente deja de existir. Pero de ninguna manera es así, porque la Biblia menciona de que nosotros somos seres tripartitos, o sea, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, alma que pecare, esa morirá. Pero si de ninguna manera también tenemos alma, entonces en vano murió Cristo, o sea, por demás murió Él. Porque ciertamente si la persona cuando muere deja de existir, como decíamos, de que se va a la tumba el cuerpo físico y deja de existir, entonces ¿para qué murió el Señor? Fue en vano. Ahora Él me decía de que vamos, si nosotros creemos en el Señor, vamos a resucitar para vivir en el paraíso. Pero yo le decía, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué quiero yo vivir en el paraíso? Porque si esto de tener alma es mentira, no tenemos alma, tampoco el paraíso existe, o sea, no hay un paraíso. Entonces el Señor por demás murió, porque no tenemos un alma la cual va a ir al infierno, o sea, al fuego, al lago de fuego. Nosotros acabamos de hablar de que el infierno es el mismo Hades, al lago de fuego. Por eso el Señor dijo, no temáis a aquel que puede matar vuestro cuerpo, temed más bien a aquel que puede echar al fuego eterno vuestro cuerpo y vuestra alma, donde el gusano nunca muere. Se refería al lago de fuego. Ciertamente hay unas traducciones que traducen la palabra como infierno, va. Pero por eso decía yo, tenemos que tener cuidado en este aspecto, porque acá en el libro de Apocalipsis es un profeta el que está hablando, y entonces él vio un lago de fuego, y él mismo decía, y el Hades, que la traducción Nueva Versión Internacional traduce como infierno, entregó a los muertos que había en él. Y ciertamente cuando nosotros buscamos estas palabras en hebreo, en griego y en latín, notamos que es el mismo lugar de los muertos, como ya venimos repitiendo, y para dejar claro lo volvemos a repetir otra vez. Seol en hebreo, lugar de los muertos. Hades en griego, lugar de los muertos. Infierno, una palabra latina, lugar de los muertos. O sea, significa lo mismo esta palabra, pero el lago de fuego es diferente a estas palabras. El lago de fuego es, por decirlo así, el castigo eterno para todas las almas que pecaron contra Dios, que desobedecieron a Dios, que de ninguna manera aceptaron al Señor. Ya mencionábamos nosotros que existen pecados de muerte. El pecado de muerte es, uno de los pecados de muerte es la blasfema contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es pecado de muerte. No tiene perdón acá, en esta tierra, ni en el siglo venidero. El siguiente pecado de muerte es no haber aceptado, no haber creído en el Evangelio del Señor, no haberse abrazado, no haber aceptado la salvación que el Señor nos otorga a cada persona. Haber pisoteado la sangre del Señor, haber hecho afrenta al Espíritu de gracia. Esos son pecados de muerte, por lo cual el ser humano es sentenciado y condenado al fuego eterno.
Entonces, dicho esto y aclarado un poco este punto, podemos darnos cuenta de que el infierno y el lago de fuego no es el mismo lugar. Pero tampoco el infierno es un lugar de castigo, porque ciertamente el infierno es una palabra latina. Ciertamente algunas traducciones confunden este término, pues realmente lo que está hablando en los evangelios, por ejemplo, el Señor hablaba de este lago de fuego y las traducciones lo traducen como infierno. Y hay traducciones que lo traducen como el Hades, y así confunden los términos, pero eso de ninguna manera afecta, sino que lo que debemos entender y saber acá, que existe un castigo para las almas que no creen en el Señor. Alma que pecare, esa morirá, dice el Señor en el libro de Ezequiel. Y como les decía yo, existe esta tradición o esta institución o esta doctrina que dice que no tenemos alma, pero si no tenemos alma, por demás murió el Señor. Su sacrificio fue en vano. Él murió por gusto, porque realmente el humano deja de existir. Ellos creen en la aniquilación, que simplemente los que no abrazan su doctrina, simplemente al morir, mueren y nunca más vuelven a la vida. En cambio, los que abrazan su religión, obviamente al morir resucitan y ya se encuentran en el paraíso. Eso es lo que dicen ellos. Entonces le dije yo, si de ninguna manera tenemos alma, no necesito creer entonces en alguna religión, porque de todas maneras gozo de este mundo, vivo de este mundo, hago lo que quiero en este mundo, me muero, ya no voy a entregar cuenta de mis pecados. Pero como podemos ver en la doctrina del Señor, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá precisamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versos que acabamos de leer, nos damos cuenta de que el Hades o el infierno, el Seol, la muerte, los mares, van a entregar a los muertos que hay en ellos para ser juzgados. Estamos hablando de muertos. Esto significa de que va a haber una resurrección de muertos para entregar cuenta de lo que hemos hecho. Entonces es mentira de esta religión o esta doctrina de que el muerto se muere o sea, la persona se muere y ya de ninguna manera se levanta, sino que es aniquilado. Aquí dice la Biblia de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia ahí. O sea, hay una resurrección de muertos, y el Señor lo decía en el libro de Juan. Hay unos que van a resucitar para vergüenza y confusión, y el libro de Daniel también lo dice. Y en esos días se levantarán muchos, o sea, todos los muertos de todos los siglos, de todas las edades, para vergüenza y confusión, y otros van a ser emblanquecidos, van a recibir su galardón, van a entrar al paraíso los que hicieron el bien. O sea, en toda la Biblia y Escritura podemos ver de que solo existen dos lugares, y precisamente ahorita también solo existen dos lugares a donde van los muertos: al Seol, Hades e infierno, y al paraíso los que creen en el Señor. Entonces, como decíamos, no podemos confundir los términos o desarraigar alguna doctrina de la Biblia creyendo y abrazando una doctrina de hombres, porque la Biblia, como decíamos en la otra ocasión, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claramente dice Apocalipsis 20:11: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos. Nótese, cualquier versión en el verso 12 del capítulo 20 va a traducir esto. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono.
Incluso la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová traduce este verso así. Según tengo entendido, por ahí tenía la versión, pero no la tengo a la mano ahorita para revisar. Pero usted puede revisar esto. Me imagino que traduce la Nuevo Mundo este verso bíblico de esta manera. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que está escrito en los libros. O sea, en el día postrero, en el día final, van a resucitar los muertos. Sean muertos que han muerto en el Señor, o muertos que han muerto sin Cristo, de todas las edades. Vi a los muertos grandes y pequeños de todas las edades. Van a resucitar para comparecer delante de Dios. Ciertamente esta es la segunda resurrección. En la primera resurrección van a resucitar todos aquellos que han vivido una vida santa, que han abrazado el Evangelio, que se han ajustado a la doctrina del Señor y han sufrido y vivido por causa del Evangelio. Entonces, los muertos, todos los muertos van a resucitar. Como decíamos, esto que se ve acá en Apocalipsis 20 es la segunda resurrección. Y como alguien preguntaba ahí, ¿hay creyentes o hay muertos que de alguna manera aceptaron a Cristo o creyeron en Él, en el Hades o en el infierno o en el Seol? Ciertamente hay. Hay muertos aquí que han creído en el Señor aquí delante del trono blanco y van a llegar ahí. Hay muertos que han creído en el Señor, ciertamente lo hay, pues ahí dice el verso: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, sí hay creyentes, hay alguien que ha creído en el Señor, pero no alcanzó a llegar a la primera resurrección. En su tiempo vamos a ver quiénes resucitan en la primera resurrección. Desde luego, previamente vamos a decir que es la iglesia del Señor que resucita en la primera resurrección, como dice la Biblia. Que la segunda muerte, o sea, ya no tienen ninguna potestad sobre estos, porque serán reyes, sacerdocios para el Señor. Entonces, la iglesia del Señor obviamente ya no llega a esta segunda resurrección de los muertos, porque es en la primera resurrección cuando ellos son levantados de entre los muertos. Pero entonces, como ya dijimos, acá en la Escritura muestra claramente de que efectivamente los muertos van a volver a resucitar, unos para vergüenza y confusión, según las palabras del mismo Jesucristo. Entonces, de ninguna manera cabe esta doctrina que dice que no tenemos alma. Pues si no tenemos alma, ¿para qué nos vuelven otra vez a resucitar y entregar cuenta de lo que hemos hecho y recibir nuestra sentencia? Pero como se tiene un alma, necesitamos otra vez volver a resucitar para rendir cuenta ante el Señor y recibir nuestra condenación, nuestra sentencia. Por eso el Señor decía: no temáis a aquel que puede matar solo vuestro cuerpo, temed más bien a aquel que puede echar al fuego vuestro cuerpo y vuestra alma, puede destruirlos en el fuego eterno, donde su gusano nunca muere. Eso decía el Señor Jesucristo. Entonces decíamos de que no existe un lugar intermedio, como se ha dicho, de que existe un lugar intermedio llamado purgatorio. Acá en Hebreos 10, 26, 27, de ninguna manera se muestra el purgatorio. Ya decíamos de que esto meramente es una tradición de libros apócrifos. ¿Quién inventó el purgatorio? Se le atribuye al Papa católico Gregorio Magno, que ocupó el trono de Pedro, el pescador desde
590 al 604 de nuestra era. Según la doctrina de la Iglesia Católica, no hay ningún sitio conocido como limbo. El purgatorio es un lugar donde las almas se preparan para el cielo, mientras que el concepto de limbo fue introducido por el filósofo y teólogo Agustín de Hipona, quien afirmó que los niños no bautizados eran enviados a ese lugar. ¿Sabías que puedes sacar un alma del purgatorio cada día? Rezar el rosario. Este rezo puede ser en común, por ejemplo, en familia, en comunidad, bastan 2 personas para cumplir este requisito. Participar de la Santa Misa y comulgar, rezar un Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre. Desde luego que esta es una tradición romana, ciertamente. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado. Se trata de una isla, la única en el hemisferio sur. Dante, situado en el infierno exactamente debajo de Jerusalén, en una grieta formada debido a la caída de Satán. El monte Purgatorio, exactamente en la zona opuesta del mundo, se creó por el desplazamiento de tierra que siguió a ese evento. Estamos dando bases para que no digan de que nosotros mentimos, pues si esta información es pública, de alguna manera nosotros podemos hacer uso de esta información. Ahora, si la quieren de alguna manera omitir, sería bueno que la retiraran de las plataformas para que uno no pueda tener acceso. Pero si es una información pública, pienso de que podemos usarla simplemente nada más para ilustrar un poco de lo que venimos diciendo. Decíamos que en el libro de Judas, en el libro de Macabeos, segunda Macabeos, podemos hallar la base de este término en segunda Macabeos, en el capítulo 11, verso 38 al 45, más o menos. Leamos algo literal de esto. Luego Judas Macabeo reorganizó su ejército Al día siguiente, muy temprano, los soldados de Judas fueron a recoger los cadáveres de sus compañeros para enterrarlos en las tumbas donde estaban sepultados sus familias. Pero al recogerlos, encontraron entre la ropa de los muertos figuras de los dioses de Jabnia, lo cual está prohibido para los judíos. Así se descubrió por qué razón habían muerto. Entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Además le pidieron que perdonara por completo ese pecado que habían cometido. Y como todos habían visto lo que pasó con aquellos días que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo aprovechó para pedirles que no pecaran ni ofendieran a Dios. También recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no hubiera creído que estos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno, por eso mandó ofrecer este sacrificio en favor de los muertos para que Dios le perdonara sus pecados. Como podemos ver, esto es algo contrario a la doctrina del Señor. Como podemos ver en el libro de Hebreos, dice de que una vez que alguien conoce la verdad, para él ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios del Señor. Yo leí esto acá literalmente, leí segunda Macabeos 11, los versos
39 al 45, para que se den cuenta, porque hay personas de que nos han dicho, ustedes, ¿por qué no de ninguna manera ustedes leen o estudian los libros apócrifos? Como podemos ver en esta cita que tomamos acá literal, podemos ver la oposición de esto a la doctrina del Señor. Ni a los judíos, ni ningún apóstol, ni profeta podemos encontrar orando o dando ofrendas para los muertos, a los muertos. Cuando alguien muere, nosotros no podemos orar por ellos o decir que el Señor perdone sus pecados, porque el que tiene que arreglar cuentas, el que tiene que estar a cuentas con Dios es cada individuo. Cada persona tiene que hacer su decisión y hacer pacto con el Señor. No puede venir alguien más y firmar un pacto si ya ni en las leyes terrenales se puede hacer eso. Obviamente, cada persona que hace un contrato o hace un préstamo o va a hacer algún papel, por ejemplo, cuando se compra algún terreno, tiene que ir la misma persona a firmar el pacto, a sellar el trato. Si ni la persona, si ni aquí en nuestro mundo, en nuestra tierra, se puede hacer un trato sin tener la presencia y la firma de la persona, si no, no es válido ningún trato. No se puede. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Que alguien pueda venir y ofrecer ofrenda u oraciones por un muerto. La Escritura dice claramente de que una vez conociendo la verdad, para el muerto ya no queda más sacrificio. Pero como podemos notar acá, es lo opuesto de la sana doctrina del Señor. Por eso nosotros no tomamos estos libros como libros inspirados por el Espíritu Santo. Pues sucede que alguien nos ha cuestionado ahí, nos han dicho, sí, ustedes no tienen toda la Biblia, por eso no entienden la verdadera doctrina. Pero como ya tomamos acá un párrafo de este libro, y el que tiene sabiduría de Dios podrá notar la indiferencia, o sea, la oposición de esta doctrina hacia la verdadera doctrina del Señor. Y tenemos un ejemplo con David. Él decía, fue a ayunar y a orar por el niño. Él decía, cuando el niño vivía, yo a la verdad ayunaba y oraba delante de Dios, porque yo decía, quizá el Señor tenga misericordia de mí y me perdone, y perdone la vida del niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿yo qué gano con orar? ¿Yo qué gano con ayunar? ¿Yo qué gano con entristecerme? Ciertamente yo voy hacia Él, pero Él de ninguna manera puede venir hacia mí. Eso decía David. Y David sabemos de que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto decía él porque cuando él supo de que el niño había muerto, de alguna manera los que estaban en su palacio, los siervos, no le querían decir de que el niño había muerto, porque ellos decían, si cuando el niño aún vivía, ayunaba, se levantaba, no se levantaba del suelo, no quería comer, ¿qué locuras va a hacer este hombre cuando le digamos que su hijo ha muerto? Pero cuando él supo de que hablaban entre sí esto, él les pregunta, ¿el niño ha muerto? Y ellos le dijeron, sí, el niño ha muerto. Inmediatamente David se levanta, se baña, se limpia y sube al templo. Entonces ellos, admirados, asustados, le dijeron, impresionados, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando el niño vivía, tú ayunabas y llorabas, y ahora de que el niño ha muerto, tú te levantas a comer y vas al templo a adorar. ¿Quién entiende eso? Pero él dice, cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando de que el Señor me iba a oír y lo iba a dejar vivir. Pero ahora que él ha muerto, ¿yo qué gano con ayunar y orar? Ya no gano nada. Yo voy a ir hacia él,
pero ella no viene hacia mí, o sea, no gano nada con llorar y ayunar por un muerto. Entonces yo le digo a cada uno, si alguien quiere hacer algo por alguna persona que está enferma, que está ya en un cáncer terminal, o que de alguna manera tiene una enfermedad incurable, o que está enfermo, sabe que va a morir de esa enfermedad, lo que debe de hacer esa persona ahorita es postrarse, ayunar, llorar por esa persona. Quizá el Señor tenga misericordia de ella y la sane, le oiga. Es ahora en vida, ahora que la persona vive, es cuando el hombre, dice el libro, que puede interceder por la persona, abrir brecha delante de Dios e interceder por ella, ahora que la persona está viva. Ya cuando la persona esté muerta, de nada le sirve empezar a orar, a ayunar, a rezar, a llorar por la persona. Eso ya no tiene ningún beneficio, como decía David. Uno puede ir allá, o sea, va hacia el lugar de los muertos, pero la persona que ha muerto de ninguna manera puede regresar. Pero ahora me dirá alguien, ¿cómo es que tú hablas eso cuando que la Biblia dice de que Lázaro resucitó? Y le dijo el Señor a María, a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ciertamente este es otro punto. Una cosa es pensar de que puedo ofrecer sacrificio, rosarios, rezar, orar por los pecados de un muerto para que Dios lo perdone. Y otra cosa es que yo sea enviado por Dios, como Pedro, cuando supo de que Tabita, o sea, aquella mujer que hacía vestidos de seda, había muerto. Y las mujeres llorando allí, porque ayudaba a muchas viudas y huérfanos. Y entonces ellas lloraban y le mostraban la tela y todo. Entonces él de alguna manera se compungió en su corazón y fue y llamó a Lilia, creo que así se llamaba la mujer, aparece en el libro de Hechos. La llamó y ella resucitó. Una cosa es que tú hagas eso, y otra cosa es que tú empieces a rezar por los muertos para que Dios le perdone sus pecados. Acá es donde la persona, el individuo, debe de arreglar cuentas con el Señor. Ya cuando esta persona murió, déjame decirte de que ya no hay intercesores por él. La Biblia es específico. El Señor es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado ahora, cuando estamos vivos. Acá en esta tierra es cuando debemos de arreglar cuentas con Dios, no cuando ya nos hemos muerto. Allá ya no hay perdón de pecados. Porque cuando vemos la parábola del rico y Lázaro, de ninguna manera hubo ya más perdón para el rico. Él rogaba de que alguien resucitara a los muertos y le viniera a decir a los que estaban acá que para que no llegaran a ese lugar, porque sabemos que todos los que estaban ahí, yo le decía a alguien que si de alguna manera cuando nosotros morimos somos llevados al Seol, tenemos esperanzas nulas. Es muy difícil que seamos salvos. Dice la Biblia en el libro de los Corintios que alguien va a ser sacado ahí como por fuego. Y aquí vemos en la segunda resurrección donde el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá se está arrebatando a las personas de ahí. Pero déjame decirte, ¿quién sabe si tú vas a poder de alguna manera salir de ahí? El Señor me mostraba algo acerca de estos lugares. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, si me da el tiempo, contar algo brevemente de esto. La primera vez el Señor me llevó en visión al Seol o al Hades, o al infierno, como ya dijimos que es la misma palabra.
Entonces yo veía de que Él me toma y me lleva. Estoy de presto en el cementerio, en el panteón, en la tumba, como alguien dice, va. De allí el Señor me toma, me elevo como unos 20 o 30 metros, 50 metros de altura, y luego me lleva así, a flor de la tierra, a ras de la tierra, y de presto comenzamos a descender y 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 a descender. Era un abismo interminable. Y entonces, cuando yo paso por encima de esos lugares, yo vi a muchas almas, a muchas personas que estaban en ese lugar, en el Hades. Ese lugar ciertamente era un lugar oscuro, un lugar donde las tinieblas reinaban, no se veía absolutamente nada. Ciertamente ahí no hay sol, no hay árboles, es un lugar completamente desierto. Es cual si fuera un basurero o fuera un lugar de desechos, un lugar desierto, donde no se ve ni una especie de creación, sino es un lugar bastante sombrío, bastante aterrador, bastante silencio reina ahí. Entonces yo paso más allá del Seol, Hades, y entro en una especie de túnel, pero cuando yo salgo en la otra esquina, entonces vi hacia lo lejos como una especie de cráter. Vi una especie de cráter ahí a lo lejos, ciertamente a kilómetros de distancia, pero ciertamente ahí no iba yo a pie ni en una especie de transporte, sino que yo iba como volando. Ciertamente yo iba conducido hacia allá por dos seres. No sabría yo describirlos, pero eran dos seres. Llevaba yo uno a mi lado derecho y otro a mi lado izquierdo. Y llego allá, y entonces cuando yo iba, llego a cierta distancia del cráter que les describo, porque yo miraba que era una especie de cráter, salía una especie de luz, de fuego, de llama, de chispas, así como cuando un volcán está en erupción, así se miraba, pero ese no era volcán así alto que se elevaba encima del suelo, no, sino ciertamente estaba debajo del suelo. Tenemos el Hades aquí arriba, pero debajo de eso estaba esto que podría yo describir como el lago de fuego. Pero yo me acerco a cierta distancia, y cuando yo estuve en un lugar aproximado, yo podía sentir el inmenso calor del fuego. Ni siquiera estaba yo tan cerca, estaba lejos. Pero cuando yo estaba un poco más para acercarme, porque luego de que íbamos, pero como que si posamos en el suelo e hicimos una especie de pausa, nos detuvimos por un instante a contemplar eso que yo describo como especie de cráter. Pero cuando ya íbamos a avanzar para de alguna manera acercarme más a ese cráter que emergía de la tierra, una especie de cráter, de pozo, ciertamente. No puedo describir la dimensión porque ciertamente no se me permitió acercarme. Entonces yo escucho a alguien que de un túnel, un ser ciertamente vestido con una túnica blanca, dijo algo así, de que aún no era tiempo, o sea, no es tiempo, o aún no pertenece, no va ahí, o aún no. Eso fue lo que se dejó ver claramente. Cuando oí esto,
yo giré para atrás y miré a este ser que yo describo con una túnica blanca que salió de uno de los muchos túneles, porque déjenme decirle que este lugar tiene como varias puertas. Hay varias puertas, varias sesiones, entonces todas las puertas comunican o van hacia este lugar que yo describo como especie de cráter. Es como una especie de círculo, pero todas las puertas van a dar ahí, iban a dar ahí, a este lugar. Pero entonces, yo cuando oigo esto, yo me vuelvo, e inmediatamente aquellos que iban conmigo, ya, de alguna manera yo ya no vi ni por dónde o qué se hicieron. El asunto es que yo regresé en pos de aquel ser que iba vestido con túnica blanca y que de alguna manera su ropa blanca iluminó aquel sitio oscuro. Y yo regreso con él y obviamente ahí concluyó esta visión. Pero entonces también llegó el momento de que en otra ocasión el Señor me lleva al paraíso, donde están las almas de los muertos. Por eso puedo yo decir libremente de que el Seol, el Hades, es un lugar muy diferente o distinto al paraíso. Y entonces en esta ocasión el Señor me lleva otra vez, yo me encuentro allá, donde le digo, allá, y entonces alguien viene, otra vez dos personajes, solo que esta vez ya se sentía, se respiraba la quietud, la paz, la tranquilidad y todo aquel sentimiento que a nosotros de alguna manera nos hace sentir cómodos, tranquilos. Entonces ellos me llevaron y en esa ocasión yo ya no descendí, sino que fui para arriba, va subiendo, e iba yo. Y en eso llego a un lugar donde ellos me llevan y me depositan de alguna manera, posan mis plantas de los pies en alguna especie de lugar. Y ellos me dejan como en la entrada, y ya en la entrada yo sigo caminando hacia adelante. También, como puedo describir esto, era una especie de túnel. Pero al fondo, cuando yo llegué a la entrada de la puerta, dijera, del túnel, yo miraba hacia lo lejos luz. Y entonces yo caminé hacia adelante, y al caminar iba caminando yo para adelante, pude ver que habían almas que tenían túnicas blancas. Tenían túnicas blancas cada persona que estaba ahí. Y tenían instrumentos de música, arpas, flautas, trompetas. Cada una de las personas estaban alabando al Señor. Cada una cantaba alguna especie de canto que ellos de alguna manera habían cantado. Ciertamente no había una organización como acá, que tenemos una asamblea y que todos nos ponemos de acuerdo y aplaudimos y cantamos, cada uno así en comunión o en grupo. No, sino que ahí cada persona cantaba lo que él cantaba. Y entonces yo llego también y tomo mi instrumento musical y empiezo a cantar yo. Ciertamente nadie me oía, nadie me acompañaba, nadie me hacía el acompañamiento, nadie se ponía conmigo y cantábamos en unidad, no, sino que cada uno cantaba lo que él quería.
Y yo no miraba que entre sí podían tener comunicación, sino que cada uno hacía lo que él quería. Pero, o sea, no lo que él quería precisamente, sino que cantaba lo que él cantaba con su instrumento. Lo que estoy diciendo aquí, claro, de que ahí las almas no hablan, no se comunican entre sí. Yo he oído a algunos que han ido al paraíso y de que de alguna manera se han comunicado con las personas del paraíso. Yo no tuve ese privilegio. Yo solo veía que las personas pasaban, tal vez ni cuenta se daban que ahí estaba, y yo no miraba comunicación entre ellos, sino que ellos venían y iban. Pero era un lugar de tranquilidad, un lugar de paz. Yo pude ver a un lago hermoso, un lago bello, bastante limpio. Miré flores, plantas ornamentales, y al alzar mis ojos hacia lo lejos, porque yo veía que era como la tierra, algo así. Yo veía que era como la tierra, entonces el Espíritu de alguna manera me hizo fijar los ojos hacia los lugares más lejanos, porque ciertamente era un lugar extenso. Yo miré, por decirlo así, cuando uno va a una ciudad, uno se queda viendo hacia los cerros, hacia las montañas. Yo miraba las montañas allá. Yo no podía ver obra humana en ninguna montaña de esas. Yo no miraba que hubieran casas o algún tipo de trabajo de campo, de agricultura. No se veía, porque yo me preguntaba, ¿esto es la tierra? Y entonces yo miraba de que no era la tierra, y luego yo fijo los ojos hacia el cielo, y yo no veo ahí también sol, luna, estrellas. No se miraba la luz, ni la luna, ni estrellas, ni algún tipo de astro, sino ciertamente era la luz de la aurora que iluminaba ese lugar. Pero sí había suficiente luz, porque se miraba realmente todo el lugar, pero no había nubes, no había sol, como digo, no había luna, no había nada. Y entonces yo miraba ese lugar, y ese lugar era el paraíso. Y el lago que yo describo con aguas cristalinas venía y se metía o se introducía acá debajo de donde estaban las almas. Y yo miraba a todas las almas ahí vestidas con túnica blanca que les llegaba casi a los pies, y caminaban y cantaban entonando cantos, como digo. Ciertamente no había un acuerdo entre sí, no había una comunicación, pero ciertamente ellos se gozaban. Yo pude sentir, porque yo tuve el privilegio de hacer lo mismo que las otras almas hacían. Se deleitaban cantando, y yo me acuerdo que yo me acordaba de la venida del Señor. Yo sabía que el Señor me iba a llevar de ese lugar donde yo iba a llegar a otro lugar donde iba yo a poder ver. Esto sí me acuerdo yo bien, porque yo entré ahí como una especie ya de alma muerta para sentir lo que se siente ahí. Pero yo me deleitaba, en mi pensamiento solo estaba el Señor, solo me acordaba de Él, pero yo no me acordaba de nada de lo que había aquí en la tierra. Ni siquiera miraba yo la tierra, ni siquiera sabía, ni tenía yo más memoria de la tierra, como dicen las Escrituras. El salmista David decía: te alabarán las almas allá en el Seol, te glorificarán, manifestarán tu gloria. Entonces ciertamente yo no me acordaba de este lugar, de este planeta donde vivimos, pero sí yo alababa al Señor, y de alguna manera me acordaba de algo, solo de la bondad, de la misericordia del Señor. Y ciertamente yo regreso de ahí, de ese lugar, y vuelvo otra vez. Pero lo que queremos dejar en claro es esto, de que solo existen dos lugares a donde van los muertos: o al paraíso, si crees en el Señor, al Hades, al Seol, o al infierno,
si no crees en Él. Y ahí es donde las personas están esperando aquel juicio que se va a hacer en los últimos días para recibir cada uno su galardón. Si hicimos lo bueno, saldremos a resurrección de vida. Y si hicimos lo malo, de alguna manera no creímos en el Señor, saldremos a resurrección de muertes, para vergüenza y confusión, dice la Escritura. Porque ciertamente hay personas de que piensan de que no tenemos un alma, de que cuando morimos, nos morimos y no vamos a ningún lugar, dejamos de ser. Pero no, mi querido hermano, no, mi querido amigo. Ciertamente nosotros tenemos un alma. La Escritura dice en el libro de Eclesiastés de que el Señor puso algo de eternidad en nosotros. Ciertamente el Señor formó a Adán del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz aliento de vida. Y ese aliento de vida, ese hálito de Dios, es lo que nosotros tenemos de la eternidad del Señor. Dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Por el hálito de Dios. Acordémonos que todas las plantas, todos los animales, cualquier otra criatura fue hecha a la palabra del Señor. Cuando Él decía, hágase la luz, se hizo la luz. Sepárese las aguas de la tierra, y llamó a las aguas mares, y a lo seco le llamó tierra. Haga lumbrera en el cielo para que ilumine de día, y la luna, y dijo, produzca la tierra hierba y toda especie de árboles frutales. Entonces a la palabra de Él se hizo toda la creación. Pero con el hombre hay un trato muy especial. La Biblia comienza diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y luego lo hicieron. Él tomó especial en un día, Él hizo del polvo de la tierra al hombre, pero se tomó la molestia para de alguna manera, ¿cómo le diremos? Cada detalle que tiene el hombre, intestinos y todo lo demás que tiene, Él se tomó el especial cuidado para hacerlo cuidadosamente. Pero una vez que tuvo el muñeco de tierra, Él mismo sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá se puede ver la diferencia entre un hombre y un animal, aunque la Biblia dice en el libro de los Corintios que no hay diferencia entre el cuerpo de un hombre y el cuerpo de un animal. Pero acá en la Biblia, no estoy contradiciendo al hermano Pablo, por favor, voy a aclarar esto, no estoy contradiciendo lo que dijo el hermano Pablo, ya hablaremos en sus términos por qué él dijo esto. Ciertamente hay hombres peor que animales, hemos dicho acá, pero a lo que queremos llegar es que acá hay un especial cuidado del Señor en hacer al hombre, y esto es el soplo de vida que Él sopló en la nariz del hombre. Esto es la eternidad de Dios que Él puso en el ser del hombre, o sea, el alma. Y esto es lo que realmente va a permanecer por la eternidad, porque es algo que el Señor puso en cada ser humano. Y luego dice en el libro de Salmos, pereceréis como hombres siendo vosotros dioses. Ciertamente al Señor lo mataron por eso, porque Él dijo, yo soy hijo de Dios. Es un blasfemo. Alguien dijo por ahí de que, ¿por qué murió el Señor? Ciertamente el Señor murió por ser trinitario, por eso lo mataron. Porque Él era trinitario, por eso lo mataron. Obviamente dijo, yo soy hijo de Dios. Y los judíos eran unicitarios, y ellos dijeron, no eres hijo de Dios, porque solo un Dios hay. Y luego por eso lo condenaron. ¿Qué más queremos? Dijeron los sacerdotes. Ha blasfemado. El Señor lo mataron por trinitario, no por unicitario. Válgase la redundancia. Entonces, pero el punto no es este, ya hablamos la otra vez acerca de la Trinidad. Pero ahorita el punto es este, de que el Cristo dijo esto también. No dice vuestros libros
pereceréis como humanos siendo vosotros dioses. Si llamó a los hombres dioses, ¿cuánto más el Cristo que es Hijo de Dios? Pero acá lo que se dice acá, ¿por qué dice la Biblia esto? Pereceréis como humanos siendo vosotros dioses. Porque ya le dijimos, tenemos el hálito de Dios viviendo en nosotros. Tenemos un poco de la eternidad en nosotros. No somos polvo. Esto por si alguien piensa de que no tenemos un alma, de que somos de la tierra. Ciertamente somos de la tierra porque nos alimentamos de ella, vivimos de ella. Si a nosotros nos llevaran para algún otro lugar y donde no es tierra, ciertamente moriríamos porque somos más que lombrices de tierra. Vivimos y nos alimentamos de la tierra y vivimos en este confort que de alguna manera el Señor preparó para nosotros, nos adecuó especialmente para los humanos, con especial cuidado para nosotros. Pero tenemos un alma, tenemos algo de eternidad del Señor que Él puso, dice en el libro de Eclesiastés, en nuestros corazones. Esta es lo que por esto mismo vamos a resucitar todos, hayamos creído en el Señor o no. Tenemos que resucitar para rendir cuenta y recibir nuestro galardón. Acá vamos a dejar por de pronto este punto, ya nos ganó el tiempo. Que la paz, el gozo y la bondad del Señor sean con todos. Amén.